Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Te veré mañana, Javier? Javier miró a la guapa chica que tenía delante. ¿Por qué son tan estúpidos estos tontos ricos? Ni siquiera tienen nada de qué hablar con él, y menos aún de algo más serio que el tiempo que hará este año en las Maldivas. Allí de pie, agitando las pestañas como si quisiera hipnotizarle. Solo que no funcionará. Javier no responde a esto desde hace mucho tiempo. Hace tiempo que dejaron de impresionarle las muñecas artificiales, las tontas herederas ricas que no son nada. Todo lo que tienen en mente es dinero, beneficios, matrimonios concertados y nada más. Javier era el heredero de un famoso dentista que hacía tiempo que se había hecho millonario. Su padre, Daniel Delgado, había ganado su fortuna a base de trabajo duro y determinación. Lo sacrificó todo para mantenerse a sí mismo y a su familia el resto de su vida, incluso su matrimonio. Érase una vez, cuando no era tan rico, que se casó con la madre de Javier y Úrsula. Era una chica guapa, pero bastante cruel y de espíritu libre. Le dio a Daniel un hijo y luego una hija, y unos años más tarde lo dejó solo con los niños, abandonándolo sin más en dirección desconocida. Daniel no fue a buscarla. Una vez que Elena había tomado esa decisión, no podía hacer nada más. Criaba solo a sus hijos y unos años más tarde recibió una carta en la que le comunicaban que su mujer había fallecido. Resultó que había llevado una vida desenfrenada. Había salido al extranjero, bailado en bares y pubs, salido con diversas personalidades de dudosa reputación. Y entonces ocurrió una mala historia. Estuvo involucrada en una pelea en la que le dispararon. Se acabó. Una vida corta pero tumultuosa que terminó tan torpemente. Daniel dio a sus hijos lo mejor de todo. Quería que su hijo continuara su trabajo. A Javier no le importaba. Tras licenciarse en medicina, empezó a trabajar con su padre, convirtiéndose en su adjunto. Úrsula también se había licenciado en medicina, pero aún no trabajaba. Quería hacer otra cosa que le resultara más interesante en lugar de dedicar su vida a la medicina. A Daniel no le importó. Estaba dando total libertad a su hija. Ella seguía disfrutando de la vida y pasando el tiempo a su antojo, sin sacar mucha ventaja. No solo la triste historia de la vida familiar de su padre y su madre había dejado huella en la vida de Javier. Incluso en el colegio se aprovechaba de su posición y salía con las chicas más guapas y ricas. Después de graduarse, su apetito no hizo más que crecer. Cambiaba de chica como de guante, cada una más guapa que la anterior. Y entonces conoció a Bela. Isabela era hija de un rico empresario propietario de una cadena de restaurantes. La chica era muy guapa. Javier se enamoró inmediatamente de ella. Para su sorpresa y admiración, Bela no solo era guapa, sino también inteligente, y conquistó a Javier, ya que nunca antes había conocido a una chica inteligente y guapa entre las ricas herederas. Llevaban saliendo alrededor de un año. Javier ya había decidido que se casaría con esta hermosa chica, pero se llevó una gran decepción. Encontró a Bela en la cama con un hombre muy musculoso. Se divertía mucho con el hombre mientras Javier estaba en prácticas. Había llegado un par de días antes sin avisar a su amante, queriendo darle una sorpresa, por así decirlo. Bela estaba tranquila cuando se lo dijo. ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Esperarte mientras tú te dedicabas a tus estudios para siempre? No, cariño. Quiero que te ocupes de mí, no quiero tu trabajo para nada. Si has elegido lo mejor para ti, buena suerte, pero yo no estaré a tu lado. Me quiero demasiado como para conformarme con el segundo puesto. Yo debería hacerlo primero, no tu profesión. Todo esto se lo dijo mientras se cubría con una sábana de seda. Sus hombros desnudos se estremecieron con impaciencia mientras se dirigía al hombre. Y en el dormitorio, mientras tanto, su amante la esperaba para entretenerla en ausencia de Javier. El hombre ni siquiera hizo un escándalo. Su corazón estaba petrificado. Mirando a su amante, juró que ninguna chica volvería a aprovecharse de él. Nunca y nadie dejaría que se aprovechara de él. Solo él se aprovecharía de todos. Desde entonces, Javier no confió en nadie. Tuvo muchas mujeres, jóvenes y mayores, casadas y no, pero ninguna de ellas pudo tocar su corazón. Seducía, encantaba, utilizaba y se aprovechaba sin pensar que estaba haciendo daño a alguien. Javier, ¿puedes oírme?
Javier se despertó y miró a Ivette. Su padre deseaba tanto que la conociera, así que le siguió la corriente a su padre, pero al principio sabía que no saldría nada de esta idea, y no se equivocaba. Ivette le resultaba totalmente poco atractiva, en cualquier sentido, aunque intentaba impresionarle haciendo alarde de sus imponentes y muy probablemente artificiales pechos con aquel elegante vestido. Sí, nos vemos, pero no mañana, sino pasado mañana. Mañana no puedo, tengo que trabajar hasta tarde, respondió el hombre tras un momento de vacilación. Ivette sonrió, mostrando sus dientes antinaturalmente blancos y parpadeó divertida. Javier apenas podría contener la risa. Al día siguiente, Javier fue a trabajar a la clínica. Cada vez que se acercaba a este hermoso y moderno edificio, pensaba con orgullo en cómo su padre había conseguido cosas increíbles por sí solo. Daniel Delgado fue un ejemplo para su hijo. Tenía 3 grandes mejores clínicas en la ciudad. Sí, acudir a estos lugares y recibir tratamiento en ellos no era barato, pero la calidad de los servicios era tan alta que acudía a ellos gentes de otras ciudades e incluso de otros países. Daniel tenía muchos pacientes que volaban expresamente para recibir tratamiento, prótesis y otros servicios. El boca a boca funcionaba. Alguien le recomendaba a alguien, se lo contaba a un amigo o a una amiga, se lo contaba a un familiar. Muchos pacientes que viven en el extranjero suelen traer a sus amigos y parientes. Javier se turnó para trabajar en 2 clínicas. Daniel estaba en la tercera clínica la mayor parte del tiempo. A veces visitaba las otras clínicas por negocios, pero no muy a menudo. Sentado en el coche, Javier se quedó mirando el edificio durante un buen rato antes de que le molestara la llamada telefónica. Al mirar la pantalla del móvil, Javier vio que era su ayudante, la enfermera Maribel. Sí, Maribel, ¿qué pasa? Javier, todavía no estás aquí. Tu primer paciente ya está sentado aquí, esperándote. No creo que esté de humor. Solo asegúrate de que no monte un escándalo si llegas tarde. ¿Qué le digo? La voz de Maribel sonaba un poco preocupada. Javier sonrió. Maribel, acércate a ella, sonríe y dile que el médico llegará en 30 segundos. Yo ya estoy fuera del coche. Hazme un café, por favor, mientras me cambio. Vale, Javier. 1 hora más tarde, su primer paciente se marchó muy animado. Todos los pacientes de Javier salen muy animados, especialmente las mujeres. Javier sabía cómo encantar y lo utilizó sin vacilar. Ahora tenía 1 hora libre. Su siguiente paciente había cancelado una cita porque su mujer había ingresado en el hospital. Javier llamó a Maribel. Maribel, ¿tengo una cita para mañana por la noche? Porque tengo una cita importante. Hice una promesa, y las promesas hay que cumplirlas, por triste que sea. Lo comprobaré con Paula ahora. Javier negó con la cabeza. No, está bien. Iré a verla yo mismo. Javier salió del despacho y se dirigió a la recepción. Paula lo vio y sonrió radiante. Paula, querida, ¿estoy libre mañana por la tarde? La sonrisa de Paula se amplió aún más. Sí, Javier Delgado, no tienes citas para mañana. Tienes un paciente a las 12, eso es todo. Genial, estoy muy contento, respondió Javier sonriendo. Esta chica era guapa e inteligente, pero era tan calculadora que a veces Javier tenía la sensación de que miraba a la gente evaluando únicamente el estado de su cartera, no su aspecto o su carácter. Como hombre le repugnaba esto, pero como hombre admiraba esa mentalidad única y ese egocentrismo. Paula le dijo algo, pero él apenas la escuchó. Captó un movimiento a su izquierda y su mirada aguda y atenta fijó su origen. La puerta del baño se abrió y salió una señora de la limpieza, salvo que no era su empleada, sino una completa desconocida. Javier no la había visto nunca. La chica era muy delgada. Su pelo, trenzado en una trenza apretada, era oscuro, casi negro. Iba vestida con un traje médico verde, el uniforme que llevaban todas las enfermeras de su clínica. Así que trabajaba para ellos, solo que Javier no la conocía. Y entonces la chica se volvió hacia él. Por un segundo Javier se quedó sin aliento. Era inusualmente hermosa. Podía apostar a que no se había hecho ninguna cirugía plástica. Naturalmente, tenía esos labios carnosos, cejas oscuras bellamente curvadas y largas pestañas.
pero sus ojos eran irresistibles, marrones, casi negros, llegaban directamente al alma. Pero sus ojos no expresaban nada. Tal vez estuviera haciendo el tonto, pero a Javier le pareció que se estaba controlando, tratando de reaccionar con frialdad ante todo. Un paciente entró en la clínica con un niño, una niña pequeña. Cuando la cuidadora vio al niño, le temblaron las comisuras de los labios y se le calentó la mirada, pero enseguida se recompuso, se dio la vuelta y volvió a entrar en el lavabo, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. «¿Quién es?», le preguntó Javier a Paula. La recepcionista frunce el ceño, ojea una revista y luego dice: «Probablemente sea el doctor Benito Carrasco el que ha venido a verle, solo que ella llega temprano. Él aún no está en el trabajo». «¿De quién estás hablando?», preguntó Javier con desconcierto. Paula le miró sorprendida. «Sobre la paciente con el bebé, por supuesto. ¿De quién estás hablando?». Javier hizo un gesto con la mano. «No, me refiero a la señora de la limpieza». «¿Quién es?», y señaló con la cabeza hacia el baño. «Es nueva. Es su tercer día de trabajo. Tu padre envió a Julie. Ella estaba reclutando. ¿No la has visto?». Javier se encogió de hombros. «No suelo supervisar la contratación. Eso es trabajo de Julie. La administradora de mi padre venía a menudo a la clínica a hacerles recados de su jefe. Julie llevaba muchos años en la empresa y podía resolver cualquier problema. Daniel Delgado la apreciaba mucho y valoraba tanto a su empleada que le pagaba un sueldo aumentado, que en nada se correspondía con el de un administrador ordinario». La puerta del baño volvió a abrirse. El limpiador salió con 2 cubos y una fregona. Cerró la puerta con cautela y se acercó al mostrador de la recepcionista. «Hice lo que me dijiste. ¿Debo volver a limpiar el inodoro al final del día o mañana?», preguntó la señora de la limpieza. Paula gruñó enfadada a la limpiadora, intentando demostrar a Javier que cumplía meticulosamente con sus obligaciones y mantenía la clínica en orden. «Te has vuelto loca. Los pacientes no deberían verte aquí, solo como último recurso si necesitan limpiar vómitos o algo así. ¿Por qué acudes a mí? Todas las cuestiones se tratan por teléfono. Te dije que hay un teléfono atrás. Es específicamente para que me llames. Y no puedes subir durante la jornada laboral, solo para llamar. Ayer te dije que vas al baño cada hora, revisas, lavas, desinfectas». «Lo he entendido todo. Lo siento. No volverá a ocurrir». La chica palideció, pero su expresión no cambió. Estaba completamente tranquila. Se mantuvo firme a pesar de que Paula la estaba reprendiendo delante del jefe. Javier miró a la chica. Intuitivamente percibió oleadas de ira que emanaban de la señora de la limpieza. Esto le sorprendió mucho, porque su rostro estaba tranquilo y solo expresaba resignación. Esa férrea contención era sin duda encomiable. «¿Sabes siquiera decir hola? El director, Javier Delgado, está delante de ti y tú actúas así». La señora de la limpieza se giró lentamente y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Javier. Javier se sintió extraño, pero la limpiadora bajó inmediatamente la mirada al suelo, así que no entendió nada. «Pido disculpas. Buenos días», le saludó. «Todo está claro para ti. Ve a trabajar», dijo Paula con severidad. La señora de la limpieza se fue inmediatamente, preguntó Javier a la recepcionista, mirándola fijamente. «¿Cómo se llama?». «¿La señora de la limpieza?». «Ángeles, creo». «¿Sí? Ángeles». Paula quiso decir algo más, pero entonces sonó el teléfono de la clínica, descolgó el auricular y saludó cortésmente. «Ángeles», susurró Javier en voz baja, pensativo. Recibía a todos los pacientes, y al final del día se acordaba de repente de la señora de la limpieza. Le dijo a su ayudante que la pusiera a limpiar la oficina. «Ahora voy a por Elena», respondió Maribel. «No, trae a la chica nueva, Ángeles». Maribel miró sorprendida a su jefe, pero no dijo nada. Ángeles entró en el despacho un par de minutos más tarde. Miró despreocupadamente a Javier e inmediatamente apartó la mirada. «Ángeles, por favor, limpia mi despacho». La chica enarcó las cejas, sorprendida. «Pero las oficinas la limpia Elena, creo». «A partir de ahora limpiarás mi despacho a todas horas.
Ya se lo contaré a Paula, no te preocupes. Tú trabajas mientras yo salgo. No te estorbaré. Javier salió del despacho y Ángeles le miró sorprendida. Al cabo de un par de minutos se levantó y se puso a trabajar. Javier le dijo a Paula que Ángeles limpiaría ahora su despacho. La recepcionista no dijo nada al principio, pero su cara mostraba asombro. Nunca había criticado al jefe ni discutido las acciones y órdenes de sus superiores, pero ahora la expresión de su rostro le daba qué pensar. Paula tosió y contestó: «Esta chica es todavía demasiado inexperta, no está bien preparada para este trabajo. Es demasiado pronto para que se le permita trabajar en oficinas, podría dejar caer algo o estropearlo. Sería mejor si, por el momento, Elena limpia tu oficina. Quizá en un par de meses Ángeles pueda hacer un trabajo tan responsable. Sugiero que lo dejemos como está por ahora». Javier cambió la cara y paró con severidad. «No sabía que fueras tan experta limpiando, Paula. Quizás debería nombrarte para este puesto de responsabilidad. Estoy seguro de que harás un buen trabajo. Tus palabras me han hecho cuestionarme si estás en tu lugar de trabajo. Quizá debería asignarte al puesto de limpiadora». Paula se ruboriza. El jefe nunca le había hablado en ese tono de voz. Siempre había sido muy amable e incluso coqueteaba con ella algunas veces, y ahora este escupitajo en su cara. Todo por culpa de una señora de la limpieza. «Siento haber cuestionado tus acciones. No volverá a ocurrir. Haré lo que dices. Le diré a Elena que no limpiará más tu oficina. Se llevará a cabo». El rostro de Javier no se ablandó. Miró fríamente a Paula, pero le dijo de forma más amistosa: «Sí, díselo y prepara un horario de servicio, por favor. Que a partir de ahora todas las enfermeras se turnen para limpiar los baños. Creo que es lo justo. En nuestra clínica tratamos a todos los empleados por igual, ¿verdad?». Paula palideció. Nunca antes un jefe se había inmiscuido en la organización del personal subalterno de la clínica. Paula y Julie solían mandar, hacían lo que querían. Al jefe le parecía bien. ¿Qué había cambiado ahora? Paula sonrió dulcemente, aunque estaba en un huracán. «Lo que tú digas, Javier Delgado». Javier se va y Paula guarda rencor a Ángeles. Con la llegada de esta serpiente, Javier se comporta de forma extraña. Ella parece ser la responsable de que el jefe empiece a cambiar las cosas por aquí. «Bueno, ok. Espera, que te voy a enseñar quién manda aquí, monstruo», susurró Paula en voz baja, pensando en Ángeles. Desde aquel día, el orden en la clínica había cambiado ligeramente. Ahora todas las limpiadoras se turnaban para mantener limpios los aseos. Esto no gustó a nadie. Pero Paula explicó que, tras la llegada de la nueva empleada, los jefes habían decidido que así sería siempre. En confianza dijo que probablemente era culpa de Ángeles que Javier hubiera cambiado las rutinas, pero advirtió a todos que la chica era probablemente su favorita y por tanto no merecía la pena tener un enfrentamiento con ella. Sin embargo, es muy posible que le hayan hecho un boicot general. ¿Quién les causaría de algo grave si se limitaran a ignorar a Ángeles? Nadie. Es asunto suyo con quién se comunican y con quién no. Esa limpiadora aún no ha descubierto con quién se está metiendo. Ahora Ángeles limpiaba todos los días el despacho de Javier. No entendía por qué se había producido tal cambio. Se turnaban para limpiar los aseos, pero lo que más miedo le daba era que todo el mundo dejaba de hablarle. Le hablaban solo por negocios y luego como si hubiera cometido algún crimen terrible. No entendía lo que pasaba, pero Ángeles se había acostumbrado a considerarse una marginada, así que con el tiempo simplemente dejó de prestar atención. Más aún, hubo algo sorprendente que desvió su atención, y ese algo era Javier Delgado. Ángeles notó que la actitud del jefe hacia ella era un poco extraña. Era muy educado, sonreía mucho, y podría ver cómo la miraba mientras ella se ocupaba de sus asuntos. Sentía que no había salido de la oficina a propósito para vigilarla. Al principio le preocupaba e incluso le asustaba, pero luego se acostumbró. Empezaron a intercambiar frases sin compromiso e incluso la hizo reír. Con el tiempo, Ángeles empezó a notar que su mirada había cambiado. Sintió el peligro y se dio cuenta de que debía alejarse de Javier. Empezó a darle caprichos de vez en cuando.
A veces una chocolatina, luego una caja de bombones, después una lata de café o té. Cada vez era algo nuevo. Ángeles siempre se negaba, pero él le hacía coger todos sus regalos. El propio Javier no entendía lo que le estaba pasando. Ángeles le hacía tener sensaciones extrañas, se resistía a ellas, pero era inútil. Se sentía atraído por esta chica. Quería todo el tiempo hacer algo bueno por ella, hacer que sus ojos tristes brillaran de alegría. Podía ver que ella se sentía intimidada por su atención, pero cada vez que notaba una chispa de alegría en sus ojos, se le calentaba el alma. El hielo que había rodeado su corazón empezó a derretirse poco a poco. «Rogelio, vamos a la clínica. Quiero ver a mi hermano. Hace mucho que no lo veo». «Sí, Úrsula Delgado». El conductor arrancó el coche y se alejó lentamente. Úrsula se pasó distraídamente los dedos por el pelo, mirando por la ventana. Últimamente estaba aburrida. Aún no había decidido qué quería hacer. Y también quería hablar con Javier. Tal vez él podría darle algún consejo. Lo primero que hizo Úrsula al llegar a la clínica fue dirigirse al mostrador de recepción. «Paula, hola, querida». Al ver a la hija del jefe, Paula resplandeció. Estaban en buenos términos. Úrsula era el modelo a seguir de Paula. Esto era lo que ella quería ser. Exitosa, libre, desempleada y rica. Quería ser libre, divertirse, salir con sus amigas, salir con hombres ricos que la colmaran de regalos, flores, diamantes, solo porque ella los agraciaba con su atención. «Úrsula Delgado, qué alegría verte. Hace mucho tiempo que no vienes. Te he echado mucho de menos». Úrsula sonrió. «Sinceramente, yo también. He estado ocupada, nada serio. Solo otro pretendiente ocupaba todo mi tiempo. Y entonces me aburrí de él y me deshice de él. Ahora vuelvo a ser un pájaro libre». Paula miró a la chica con envidia. «¿Qué suerte tiene? Solo hace lo que quiere. ¿Está mi hermano en su despacho? ¿Está trabajando o está libre?» Paula sonrió. «No funciona, pero no está disponible». «¿Qué significa eso?» Úrsula frunció el ceño. Paula miró a su alrededor. No había nadie. Se inclinó hacia Úrsula. Ahora iba a contárselo todo a la hija del jefe. Ángelas tendrá problemas, eso seguro. Paula se aseguraría de que así fuera. Lo que significa que Javier tiene una nueva afición, un hobby, por así decirlo. Todos los días después del trabajo se enrolla con Nuestra Señora de la Limpieza. Es nueva en el puesto, pero ha conseguido encandilar a nuestro respetado Javier Delgado casi desde el primer día. Y lo ha hecho con tanta habilidad que no me cabe duda de que es una auténtica profesional. No sé cómo lo hace. Soy una chica decente, honesta y modesta y no quiero saber nada de sus métodos. Pero que está engañando a tu hermano y aprovechándose de su actitud lo tiene claro hasta un tonto. No se separa de ella. Me aterra pensar qué va a pasar ahora. Si esa pequeña bestia astuta está planeando algo serio, tienes que estar en guardia. Por eso te lo digo, prevenido vale por dos». A medida que Paula relataba más y más detalles de lo que ocurría entre las paredes de la clínica, Úrsula fruncía cada vez más el ceño. Sí, ya era hora de que llegara. Aún no había ocurrido nada fatal, pero había que tomar algunas precauciones. Si no, ¡qué horror! ¿Una señora de la limpieza, una mendiga quiere seducir a su hermano? Eso nunca ocurrirá. Si su padre no controla nada porque no tiene tiempo, Úrsula tomará las riendas. Tiene tiempo de sobra. No tolerará que ninguna serpiente se sienta suya entre ellos. Solo ellos tienen derecho a decidir quién es digno y quién no de unirse a su familia. «¿Cómo se llama?», preguntó Úrsula golpeando el tablero de la mesa con las garras. «Se llama Ángeles. Por favor, Úrsula, no le digas a Javier que te he dicho algo. Mi intención era buena, pero no lo entenderá. Tiene otras cosas en la cabeza y necesito un trabajo». Úrsula miró hacia el despacho de su hermano y respondió: «Nunca revelo mis fuentes. Nadie le despedirá. Eso está fuera de toda duda. Un empleado así es difícil de sustituir». «Vale, te he oído, gracias. Fuiste muy inteligente al contármelo todo. Me voy a la oficina de mi hermano. Hasta luego». Úrsula suspiró y caminó lentamente hacia el despacho de Javier, pensando en todo lo que le había contado Paula. Cuando abrió la puerta, lo primero que notó fue lo a gusto que estaba la limpiadora en compañía de su hermano.
Javier sonreía y le contaba algo, mientras ella se reía de su broma. Entre medias, Javier acarició a la limpiadora en el hombro y la chica reaccionó con calma. Sí, era hermosa, no se podía negar, pero ciertamente Úrsula sabía lo que había detrás de esa belleza, y se lo iba a decir a su estúpido hermano, que estaba atrapado en la red de esta astuta bestia. Él mismo había dicho muchas veces que nunca volvería a anteponer la belleza. Había decepcionado a tantas chicas creyendo que la riqueza y la belleza no podían ir de la mano de la inteligencia, sino solo de la hipocresía y el cálculo. Afirmaba que ninguna chica podía engañarle, y he aquí este mendigo consiguió ganarse su confianza, y con tanta facilidad. No importa, Úrsula lo arreglará ahora. Cuando la pareja se dio cuenta de que no estaban solos en la oficina, la situación cambió bruscamente. Ángeles rebotó inmediatamente contra Javier y se sonrojó. Javier se puso serio, pero sonrió al ver a su hermana. «Hermana, me alegro de verte. ¿Qué te trae por aquí, querida? ¿Por qué no me llamaste?» Úrsula entró en el estudio y se sentó en un sillón, poniendo la pierna sobre la otra. Deliberadamente solo miró a Ángeles, notando con satisfacción que se avergonzaba de su mirada. «Estaba de paso, pensé en ver cómo estabas. ¿Cuánto tiempo sin verte, Javier? Veo que te va bien. Me alegro mucho». Javier sonrió satisfecho, mirando de reojo a la señora de la limpieza. «Sí, no me puedo quejar. Me va bien. ¿Y tú?» Úrsula seguía mirando a Ángeles. «Sí, incluso demasiado bonito. Hay que actuar. De lo contrario sería demasiado tarde». «Me va bien». Úrsula ya había olvidado que quería hablar con su hermano sobre su vida. De repente se sintió muy importante y necesitada. Se dio cuenta de que el destino de su hermano estaba ahora en sus manos y tenía que hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar cualquier problema que pudiera surgir en su familia. «¿Podrías esperarme en la sala común? Todavía tengo cosas que hacer, cosas que terminar», replicó Javier. Úrsula se dio cuenta de que la señora de la limpieza tardaba demasiado en quitar el polvo. O quería retrasar su hora de salida, o simplemente era descuidada y carecía de escrúpulos. Mirando a su hermano, Úrsula se dio cuenta del asunto que tenía. Quería hablar un poco más con la limpiadora. Entonces Úrsula dijo: «Necesito hablar contigo. Es muy urgente y muy importante». Úrsula miró a la señora de la limpieza con desprecio y con su habitual arrogancia dijo: «Sal de aquí. Terminarás cuando nos vayamos. Rápido». Javier no tuvo tiempo de decir nada antes de que Ángeles saliera corriendo del despacho. Javier frunce el ceño y cruza los brazos sobre el pecho. «Úrsula, ¿por qué estás siendo tan grosera? ¿Es eso aceptable? ¿Por qué me avergüenzas delante del personal?» «Te estás avergonzando a ti mismo, Javier. ¿Cómo te comportas?», le gritó Úrsula. Javier enarcó una ceja, dejando claro que su hermana le estaba hablando de forma inapropiada. Úrsula se recompuso. Se levantó, se acercó a su hermano y le dijo en voz baja: «Javier, mi querido hermano, ¿no entiendes de lo que está pasando aquí?» «¿De qué estás hablando, Úrsula?». La hermana sacudió la cabeza con reproche. «Estoy hablando de esa chica, la limpiadora». Javier dejó de fruncir el ceño y sonrió. Suspiró y contestó cariñosamente a su hermana: «Hermana, sé lo que parece, pero no te preocupes, está bien. ¿No ves que soy feliz? ¿De verdad? Me gusta mucho esta chica. Es muy diferente de lo que solía ser. Estoy seguro de ello. Ella no es como las otras. Está fuera de mis sueños. Pensaba que no existía, pero me equivoqué y menos mal. Estoy increíblemente contento de haberme equivocado». Úrsula miró asustada a su hermano. «Javier, ¿te estás volviendo loco? Esta chica es una limpiadora. ¿Qué podría atraerte de ella? Es una pobre chica de clase baja. Sé lo que hace la gente de ese tipo. Parece amable, buena e ingenua, pero no lo es. Lo descubrirás al final, cuando sea demasiado tarde. Intenta seducirte, hermanito. Veo que se le da muy bien. Ya estás atrapado en su red. Deshazte de ella antes de que sea demasiado tarde. Un poco más de tiempo y harás lo que ella quiera. Solo necesita que te cases con ella. ¿Ya te has acostado con ella? ¿Usaste protección? Pero ¿por qué lo pregunto? Es inútil. Aunque lo hicieras, encontrará la forma de quedarse embarazada y no podrás hacer nada. Te dará un hecho y tendrás que casarte con ella. Hermano, eres un tonto.
No esperaba eso de ti. Pensaba que eras inteligente y responsable y que yo era la única de la familia que era una loca que no sabía lo que quería. Pero resulta que eso no es cierto en absoluto. Me has superado». Úrsula gimió y volvió a sentarse, cubriéndose la cara con las manos. Javier se quedó mirando a su hermana un momento y luego se sentó a su lado, cogiéndole la mano entre las palmas. «Úrsula, no me acosté con ella. Tienes que entender que esto es diferente. Te lo dije, estaba enamorado de ella. Te seré sincero, le he pedido que salga conmigo, pero se niega», respondió Javier a su arenga con suavidad y calma. «Es una táctica, solo te está tomando el pelo, mostrándote que supuestamente es tan mojigata». Javier negó con la cabeza. «No, querida, te equivocas. Realmente es una chica maravillosa, la más maravillosa que he conocido. Estoy seguro de ello. Voy a seguir en contacto con ella, en serio. Entiéndelo», susurró Úrsula enfadada. «Es una zorra limpia, mendiga y astuta, y te darás cuenta, pero será demasiado tarde. Entonces nadie podrá ayudarte. Te vas a quemar mucho, hermanito, y va a ser por tu culpa». Javier suspiró y soltó la mano de su hermana. «No se puede cambiar. Bueno, tendremos que acordar que no estamos de acuerdo. Bueno, a ver cómo hablas cuando te des cuenta de que te has equivocado. A lo mejor tienes que pedirme disculpas». «No puede ser, eso no va a pasar. Te disculparás», susurró la hermana. «Rogelio, ve rápido con mi padre a la clínica, muy rápido. Necesito verle urgentemente». Rogelio, al ver el enfado en la cara de su ama, no dijo nada. El coche arrancó tan bruscamente que se oyó un chirrido de neumáticos. En un par de segundos el coche ya estaba lejos. Julie miró dentro del despacho de Daniel. «Daniel Delgado, tu hija ha llegado. Dije que saldrías en 20 minutos, pero dice que es muy urgente». Daniel, sin apartar la vista del paciente, respondió: «Que espere, saldré en un par de minutos, ya casi terminó». Úrsula golpeaba impacientemente el suelo con el pie, esperando a su padre. Ese par de minutos le parecieron una eternidad. Cuando él entró a su salón familiar privado, ella empezó a hablar muy deprisa. «Papá, tengo algo muy importante que decirte. Javier puede estar metiéndose en problemas y tenemos que ayudarlo». Daniel frunció el ceño, pero respondió con calma: «Te escucho con mucha atención, Úrsula. Tienes que tomar cartas en el asunto. Es tu responsabilidad. De lo contrario, Javier hará tal desastre que tendremos que lidiar con él durante mucho tiempo». Un par de días después, el padre acudió a la clínica para ver a su hijo. Cuando Paula vio al jefe, se emocionó. Tenía instinto para los enfrentamientos. Por la expresión de la cara de Daniel se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Pero el jefe no le dijo nada y se fue directamente a su despacho. Javier acababa de terminar su trabajo. La enfermera limpiaba el mostrador. Javier rellenaba la ficha electrónica del paciente. En 10 minutos iba a llamar a la limpiadora. Hoy no la había visto y la echaba mucho de menos. Al ver a su padre, Javier se sorprendió. «Papá, hola, ¿pasa algo?». Daniel sonrió amistosamente a su hijo. «No, hijo, todo está bien. Tengo algo importante que decirte. Se va a celebrar una gran conferencia en Europa. Yo he ido un par de veces y ahora quiero que vayas tú en mi lugar. Es hora de que te hagas un nombre, y ahora es el momento de hacerlo. Eres un gran especialista. Tienes que ir a esta conferencia porque es muy importante para tu futuro profesional. Algún día tendrás que hacerte cargo de mis tareas también». «Ok, papá, lo que tú digas. Estoy dispuesta a cumplir con mi deber filial», saludó a Javier en broma a su padre y sonrió. «¿Cuánto durará la conferencia?». «Esperemos que no más de 2 días». Daniel miró atentamente a su hijo. «No, Javier, es un viaje más largo. Estarás allí una semana. Si hay algún paciente que deba ser ingresado muy urgentemente durante su ausencia, infórmale a Julie. Si hay alguna que pueda cancelarse o reprogramarse, deja que Paula se encargue de ello. Los billetes de avión ya están reservados. Sales mañana a las 11 de la mañana. Siento el retraso de comunicártelo, pero había sido un desafortunado error por culpa de los organizadores y no le han informado de la conferencia con antelación. Menos mal que han llamado hoy. De todas formas, ponte en contacto con Julie.
Ella te contará todos los detalles y Gustavo te traerá todo lo que necesites. Javier frunció el ceño. ¿Cuál era la urgencia? Todo parecía tan inusual. Su padre siempre lo sabía todo de antemano y se enteró de la conferencia en el último momento. Pero Javier no tenía por costumbre cruzarse con su padre. Le respetaba mucho. Javier siempre había escuchado a su padre desde niño y le había hecho caso incluso de adulto. Si su padre le pedía que hiciera algo, Javier nunca se negaba, aunque no le gustara o no estuviera contento con ello. Esos eran sus principios y sus reglas. Ok, papá, ahora me voy a casa a prepararme. Espero que sea un viaje fructífero y gratificante. Javier siguió rellenando los datos electrónicos en su portátil mientras Daniel salía del despacho de su hijo y, de pie en la puerta, susurraba: «Estoy seguro de que va a ser un viaje muy gratificante. No podía ser de otra manera». Se quedó parado un par de segundos y luego se dirigió rápidamente hacia Paula para pedirle la ficha de la limpiadora de Ángeles. 8 días después, Javier volvió de la conferencia. Estaba un poco cansado. Las interminables colas de gente hablando en distintos idiomas cansaban a Javier. Aunque hablaba inglés con fluidez, vivía en un país hispanohablante y no estaba acostumbrado a hablar y escuchar inglés todo el tiempo. Al final del viaje incluso pensaba en inglés. El viaje le resultó muy útil. Al fin y al cabo necesitaba salir al extranjero de vez en cuando para no perder la destreza. Tal vez volaría aquí pronto con Ángeles. Claro, cuando la convenciera de que debían estar juntos. Durante los 8 días, Javier pensó constantemente en ella y la echó muchísimo de menos. También se dio cuenta de que se había enamorado de esa chica, aunque ni siquiera hubiera habido intimidad entre ellos. Era tan extraño y delicioso. Javier sentía que había encontrado a su hombre, el que necesitaba, y solo pensaba en cómo hacérselo creer a Ángeles. Creer que iba en serio con ella. Sentía que le gustaba, pero podía ver lo asustada que estaba de acercarse a él. No creía que sintiera algo por ella, solo atracción. Puede que así fuera al principio, pero luego las cosas cambiaron. Javier solo quería estar a su lado. No le importaba que esa chica fuera una mendiga, que fuera solo una limpiadora, que fuera juzgado por la gente de su círculo, lo que su hermana dijera de la chica. No le importaba nada de eso, porque sabía que nada de eso importaba. Lo único que le importaba era que la amaba y quería que estuviera con él. Sin embargo, cuando Javier llegó a casa, se encontró con una desagradable sorpresa. Fue a trabajar al día siguiente. «Bienvenido, Javier Delgado. Hoy llegas pronto. Tienes tu primer paciente reservado para las 9 de la mañana y solo son las 8. La expresión de Paula al saludarle era extraña, pero Javier no le prestó atención. Tenía demasiadas ganas de ver a Ángeles, esa hora extra que quería pasar con ella. Le daba igual lo que pensara Paula, tenía demasiado que decirle a Ángeles. Necesitaba sacarlo. Y que aquel necio testarudo que había capturado su corazón no estuviera de acuerdo con él. «Manda a Ángeles a mi despacho», dijo Javier y se dirigió hacia él. Pero le detuvo la voz solemne de Paula. «Perdona, Javier, pero Ángeles ya no está con nosotros». Javier se quedó quieto. Se dio la vuelta lentamente. Paula vio su cara pálida y sorprendida y sintió un júbilo interior. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo es que no funciona? ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo? Paula sonrió dulcemente y respondió, enunciando cuidadosamente cada palabra. La despidieron hace una semana. Javier se acercó rápidamente al mostrador de la recepcionista, lo rodeó, se inclinó hacia Paula y le preguntó amenazador: ¿quién la despidió? Paula se asustó un poco por esta presión y murmuró conmocionada: «Tu padre, fue despedida por Daniel Delgado». Javier se quedó mirando a Paula durante un minuto. Se tragó un nudo en la garganta, pero no se atrevió a decir nada más. Javier por fin se dio cuenta de lo que había pasado realmente. «Oh, demonio, Úrsula», murmuró y golpeó la mesa con todas sus fuerzas. Paula lanzó un grito de sorpresa y retrocedió, abriendo los ojos para mirar a Javier, que se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Cuando Paula se dio cuenta de que se iba, gritó: «Javier Delgado, tienes un paciente a las 9. Me voy. Tengo un asunto urgente. Inventa lo que quieras. Invéntalo. También es parte de tu trabajo», gritó mientras salía. Al cabo de un rato, Javier ya estaba en el lugar de trabajo de su padre. Corrió al despacho de su padre.
Había un paciente sentado en la silla de Daniel, pero Javier no le prestó atención. «Necesito hablar contigo urgentemente, papá». «Hijo, ya has vuelto. Estupendo. Solo que ahora estoy ocupado. Espérame en la sala de descanso. Iré en cuanto pueda». «No. Necesito hablar contigo ahora mismo. Es urgente». Daniel miró atentamente a su hijo y respondió con severidad: «Espérame en la sala de descanso. Saldré en media hora». Javier quiso añadir algo más, pero no dijo nada. Salió de la consulta y dio un portazo que sorprendió al paciente que estaba en la silla. Mientras Javier esperaba a su padre en la sala de descanso, pensaba en 1000 frases que quería decirle. 20 minutos después entró Daniel. Cerró la puerta en silencio y le dijo a su hijo: «Me doy cuenta, por supuesto, de que eres mi hijo, pero no tienes derecho a comportarte así. Piensa en lo que estás haciendo. Eres un hombre adulto, irrumpes en mi consulta, asustas al paciente, me avergüenzas. ¿Qué crees que estás haciendo?», gritó Javier. «¿Cómo te atreves a despedir a Ángeles? ¿Fue Úrsula quien te contó todo tipo de cosas desagradables sobre ella?». «Estoy seguro de que fue ella. Estoy seguro de que fue ella». Daniel se sentó en el sofá y miró a su hijo. «¿Qué quieres oír de mí?». «La verdad. Quiero oír la verdad». Daniel suspiró y contestó: «La verdad. ¿Quieres oír la verdad? Bueno, lo harás. Sí, fue Úrsula quien me habló de la señora de la limpieza. Y con razón. Soy tu padre y no tienes derecho a avergonzarme a mí y a toda nuestra familia. Casi te involucras con esa chica. No es buena para ti. No tendré gente de la baja sociedad en nuestra familia. La despedí y no la volverás a ver». Javier se acercó a su padre. Temblaba de rabia. Sus puños se cerraban y descerrajaban con fuerza. Si no hubiera sido su padre, ya le habría dado un puñetazo en la cara. «¿Cómo te atreves a meterte en mi vida? Tenía intenciones para esta chica. Lo hice, lo hago y lo haré. Eso no puede cambiar». «Javier, ¿qué te estás imaginando? Esa chica era tan astuta. Casi te engaña, casi te metes en problemas. Me alegro mucho de que Úrsula me lo contara todo a tiempo y pudiera evitar problemas. Y no hay nada más que hablar». Javier miró a su padre y no podía creer que aquel hombre le hubiera criado. «¿Por qué me haces esto? Quiero a esta chica, ¿ok? Y tú te metes en mi vida. Soy adulto, puedo decidir lo que hago. Nadie tiene derecho a entrometerse en mi vida, ni tú ni Úrsula. Eres mi hijo. Me entrometeré en tu vida mientras cometas errores groseros. Te he presentado a una chica preciosa, y Beth viene de una buena familia, es perfecta para ti. Así que hazle el amor. Y esta mendiga no te conviene, solo tiene una cosa en mente, quiere entrar en nuestra familia. Y te enamoraste de ella». Javier comprendía ahora por qué su padre le había enviado a esta conferencia. Solo quería que Javier estuviera lejos. Despidió a Ángeles en su ausencia para que Javier no pudiera hacer nada. Buen plan, nada que decir. Javier no sospechaba nada. A sus espaldas, Úrsula y su padre pactaron e hicieron el trabajo sucio. Y los perjudicados fueron Javier y esa pobre chica. Javier no piensa dejarlo así. Tiene que hacerlo bien. Sí, tiene que enfrentarse a su padre. Así tiene que ser. Tiene que demostrar que es adulto, independiente y que puede tomar sus propias decisiones. Nadie tiene derecho a dictarle cómo debe vivir su vida. Cometiste un gran error, papá, y no voy a dejarlo pasar. Voy a hacerlo bien. Si tengo que dejar de hablar con mi familia, lo haré. Amo a esta chica, quiero estar con ella. No puedes cambiar eso y no puedes impedírmelo», dijo Javier. Daniel sonrió satisfecho y contestó a su hijo: «Ya lo veremos. Ya verás, hemos hecho todo esto solo para ti. Cuando llegue el momento, ni siquiera exigiré una disculpa. Lo único que necesito es que admitas que tengo razón». Javier se acercó a su padre y le dijo: «Eso nunca ocurrirá, porque sé que tengo razón». Se marchó. Daniel Delgado se quedó pensativo otros 5 minutos y miró hacia la puerta. Estaba seguro de haber hecho lo correcto, pero su hijo no entendía nada. No pasa nada. Lo entenderá cuando llegue el momento. Javier volvió a la clínica y empezó a interrogar amenazadoramente a Paula. «Si no me dices dónde vive Ángeles, no sé qué te voy a hacer». «Yo, no lo sé, lo siento, Javier Delgado. Estás mintiendo. Sé que estás mintiendo. Te lo pido, tienes que decirme dónde vive. No le diré a nadie que me lo dijiste. Ni mi padre ni nadie se enterará.
Averiguaré dónde vive de todos modos, solo que tardaré un poco más si no me lo dices. Realmente no lo sé. Daniel Delgado cogió su expediente. Solo recuerdo el nombre del pueblo, no la dirección. Puedo decirte el nombre del pueblo, eso es todo en lo que puedo ayudarte. Eso fue algo. Javier dio las gracias a Paula, recogió sus cosas y se marchó. Abandonó la clínica, abandonó a los pacientes, abandonó a su familia. Daniel estaba frenético. Julie volvía a grabar frenéticamente a todos los pacientes que Javier había abandonado. Nadie entendía nada. El pánico reinaba en las 3 clínicas. Los rumores de que Javier Delgado había renunciado a su puesto y se había marchado se extendieron apenas unas horas después de su marcha. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía lo que había ocurrido realmente. Úrsula llamó a su hermano, pero él no le contestó. Quería hablar con él, explicárselo todo. Pero entonces se dio cuenta de que Javier había bloqueado su número. Ya no quería comunicarse con la hermana que le había traicionado. Úrsula estaba angustiada. ¿Estaba Ángeles tan encantada con su hermano? Javier encontró el pueblo donde vivía Ángeles. Solo quedaba encontrar su dirección. El pueblo no era muy grande, así que Javier decidió recorrer todas las casas tratando de encontrar a la chica. Así lo hizo. La gente le miraba como si estuviera loco. Nadie entendía por qué un hombre bien vestido, que parecía muy decente y educado, buscaba a una chica de pueblo. Javier tuvo suerte. No tardó mucho en encontrar a Ángeles. Dio con una casa donde vivía una antigua amiga de la chica, que le indicó la dirección correcta. Quiso añadir algo más, pero Javier ya no la escuchaba. Subió rápidamente a su coche, tecleó la dirección en el navegador y se puso en marcha. 10 minutos después estaba allí, y la encontró. Encontró a su amada. La casa era bastante vieja, sin duda necesitaba una renovación. El patio también estaba descuidado. Javier miró a su alrededor a ver si había algún perro en el patio que se le pudiera echar encima, pero no vio a nadie. Luego abrió la verja y entró en el patio. Había gallinas correteando. Javier estuvo a punto de pisar a una de ellas cuando intentaba deslizarse bajo sus pies. Se acercó a la casa, respiró hondo y llamó a la puerta. Se hizo el silencio un momento y luego se oyeron pasos. Ángeles abrió la puerta. Cuando vio a Javier, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Javier? ¿Javier Delgado? ¿Qué haces aquí?» «Ángeles, te estaba buscando. Siento lo que ha pasado. No lo sabía. Sinceramente, no lo sabía. Javier Delgado, no puedes estar aquí. Tienes que irte ahora. Tendré un gran problema si alguien se entera de que estuviste aquí. No me iré hasta que hable contigo», se lamentó Ángeles. «Por favor, te lo ruego mucho. Vete, ya tengo bastantes problemas por tu culpa. Si tu padre se entera de que estuviste aquí... No quiero problemas, ¿entiendes? Ya tengo bastantes problemas. Ángeles, escúchame, por favor. Tengo que explicártelo todo. Ya me lo han explicado todo. Ya me lo han explicado todo», dijo Ángeles con tristeza. «Parece como si te hubieran malinterpretado. ¿Qué más hay que explicar? Solo te reías de mí y eso es lo que me dijo tu padre. Tal vez se apiadó de mí, así que tuve que irme». «¿Mi padre? ¿Mi padre se apiadó de ti?» «Lo has entendido todo mal, Ángeles. No es así como te lo explicaron. Mi padre te mintió. No intentaba engañarte ni aprovecharme de ti. Nada de esto es cierto. Todo es una estúpida mentira». Ángeles intentó cerrar la puerta, pero Javier no se lo permitió. «No te esconderás de mí hasta que me escuches», le dijo a la chica. «Javier Delgado, te lo pido de verdad, te lo suplico. Vete, por favor, vete. Sigue con tu vida, déjame en paz. No quiero verte más, me duele. ¿Cómo no puedes entender que todo esto es por tu culpa?» Ángeles intentó volver a cerrar la puerta, pero Javier la abrió con fuerza y entró. La chica intentó empujarlo, pero él la cogió en brazos y la apretó con fuerza. Ángeles intentó soltarse, pero no lo consiguió y se echó a llorar. Lloró y se derrumbó en sus brazos. ¿Para qué era todo esto? ¿Para qué? ¿No era mi vida suficiente prueba y esto?, intentó decir entre sollozos. Javier estrechó a Ángeles entre sus brazos, meciéndose ligeramente de un lado a otro, mientras la niña seguía llorando. Al cabo de unos 5 minutos se calmó y se quedaron en silencio, y entonces Ángeles susurró: «¿Por qué has venido?». Javier le acarició la espalda cariñosamente. «Porque te quiero», susurró. Ángeles no contestó nada. Estuvieron en silencio unos minutos más y luego Javier cerró la puerta.
La chica se apartó de él y le miró a los ojos. Me estás mintiendo. Tú no me quieres. Te lo estás inventando todo. Lo dices a propósito. Quieres algo de mí, pero no puedo darte nada. No tengo nada. ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Eso es lo que quieres? No, Ángeles. Te necesito. Te quiero. Quiero que estés conmigo. Mi padre no quería que estuviéramos juntos. Se lo conté todo a mi hermana y mi hermana se lo contó a mi padre. Así que mi padre me envió de viaje de negocios para despedirte mientras yo estaba afuera. No sé lo que te dijo, pero no es verdad. Le dije que te quería. Le dije que quería estar contigo y me dijo que no lo permitiría. Así que me fui a buscarte para contártelo todo. Te necesito. No quiero una vida sin ti. Ángeles miró sorprendida a Javier. Pero, ¿cómo es posible? No puede ser. Tú y yo... Tuve miedo de amarte desde el principio. Todo salió mal. Captaste mi corazón de inmediato. Me resistí con todas mis fuerzas, pero fue inútil, dijo Ángeles en voz baja. Javier volvió a abrazar a la chica y ella se apretó contra su pecho. Permanecieron así unos minutos y entonces sonó la voz de una chica. «Ángeles, ¿quién es?» Ángeles se separó inmediatamente de Javier. El hombre miró sorprendida a la niña de 11 años que estaba a su lado. «¿Quién es usted?», preguntó Javier a la chica. «Me llamo Dolores. Esta es mi hermana», dijo Ángeles. «¿Dónde están tus padres? ¿Por qué no me los presentas?», preguntó Javier. Ángeles negó con la cabeza. No lo haré. No sé dónde están. Nos han abandonado». «¿Qué te ha pasado?». «Es una larga historia. Y no tengo prisa por ir a ninguna parte. He encontrado lo que necesitaba», respondió Javier. Ángeles sonrió levemente y se secó las lágrimas. La vida había sido dura para Ángeles y su hermana Dolores. 10 años atrás había ocurrido una desgracia. Se había producido un incendio en su casa. La casa se quemó por completo. Ángeles, Dolores y sus padres habían sobrevivido milagrosamente. Sus padres no eran buenos padres. Se puede decir que Ángeles había criado sola a su hermana. Desde su infancia, Dolores estuvo al cuidado de Ángeles. Sus padres bebían mucho. Cuando se declaró el incendio, eran alcohólicos y habían provocado la tragedia. Tras el incendio, los niños fueron acogidos por una anciana vecina, Lidia, que se apiadó de ellos. A la mañana siguiente, Ángeles descubrió que sus padres habían desaparecido. Según los vecinos, habían visto a la extraña pareja por la mañana. Caminaban de la mano, tambaleándose hacia el tren eléctrico. Nadie más los vio. Ángeles se dio cuenta de que sus padres las habían abandonado. Ella tenía 13 años entonces. Dolores tenía 2. La anciana Lidia no echó a los niños. Les dijo que llamaran a su abuela y los dejó con ella. Y así se quedaron con ella durante 10 años. Ángeles no sabía nada de sus padres. No se sabía si estaban vivos o muertos. En realidad no importaba. Ángeles no los necesitaba. Dolores no los recordaba. «Esta es nuestra vida», dice Ángeles mirando a Javier. La chica pensó que después de su historia Javier daría media vuelta y se iría. Se lo había esperado directamente. Pero no fue así. Javier sonrió, agarró la mano de la chica y le dijo: «Ya no estarás sola. Estaré contigo ahora. Ven a la ciudad conmigo. Toma a tu hermana y vámonos». Ángeles negó con la cabeza. No quiero ir a la ciudad. No volveré allí de nuevo. Tengo miedo de tu padre. Y si se entera de que estás aquí, me destruirá. No puedo. Tengo una hermana. Necesito pensar en ella. Entonces me quedaré aquí contigo, dijo Javier. ¿Aquí? ¿Te quedas aquí en el pueblo?, preguntó Ángeles asombrada. Sí, me quedaré aquí. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Crees que no puedo? Ángeles entornó los ojos. Debes estar bromeando. La vida en el campo y tú son cosas completamente distintas y además incompatibles. Javier frunció ligeramente el ceño. Te equivocas. Te demostraré que puedo vivir en el campo. ¿Dónde está tu abuela, la señora Lidia? Me gustaría hablar con ella. ¿Por qué querrías hablar con ella?, preguntó Ángeles con miedo. Necesito hablar con ella, eso es todo. No necesitas saber nada más. ¿Dónde está? Solo contéstame. Está en el patio, detrás de la casa. Javier, ¿en qué andas? No entiendo lo que pasa. Has puesto toda mi vida patas arriba. No puedo creer que hayas venido aquí diciéndome que me amas. Es imposible. ¿Cómo puede un hombre como tú amar a alguien como yo?
Nunca he conocido a nadie como tú. Por eso me he enamorado de ti, dijo Javier y salió de la casa. Ángeles le vio pasar junto a la ventana en dirección al patio. No podía creer lo que estaba pasando. Cuando Daniel Delgado le dijo que Javier solo quería aprovecharse de ella, le dolió. Sí, Daniel la había despedido, pero si no lo hubiera hecho, Ángeles habría ido sola. Se había enamorado de Javier, pero tenía miedo de admitirlo, incluso ante sí misma. Ya no tenía esperanzas de volver a verle. Todo lo que estaba ocurriendo ahora le parecía irreal, como un sueño, el sueño más hermoso que había tenido nunca. Al cabo de unos 10 minutos, Ángeles vio pasar a Lidia y a Javier por delante de las ventanas. Llegaron a la puerta y Lidia le mostraba algo a Javier con la mano. Javier la escuchó atentamente y asintió. ¿De qué están hablando?, susurró Ángeles. La anciana Lidia y Javier discutieron algo durante otros 5 minutos, y luego Javier tendió la mano a la anciana. La sacudió con una sonrisa. Javier abrió el portón, salió y subió al coche. Ángeles suspiró decepcionada. Era esto. Ahora él se iría y ella no volvería a verlo. Lidia entró y sonrió a la chica. ¡Qué joven más simpático! Ni se nota que es hijo de millonario. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ángeles. Lidia sonrió. No te preocupes, lo verás pronto. Quizá mañana o pasado mañana, pero vendrá. Me cae muy bien. Está decidido. Creo que te quiere mucho, Ángeles. Es por él que has estado sufriendo últimamente, ¿no? Ángeles no contestó, pero se sonrojó. Lidia sintió satisfecha. Bueno, ya no estoy preocupada por ti. Estarás bien. Javier regresó a la ciudad para ocuparse de unos asuntos. Quería retirar dinero de sus cuentas, pero se sintió decepcionado. La cuenta que había abierto su padre, donde estaba la mayor parte del dinero, había sido bloqueada. Eran las travesuras de su padre. Javier podía retirar dinero de su cuenta personal, pero no era suficiente para llevar a cabo sus planes. Javier se tranquilizó y decidió volver a hablar con su padre. Quería hacerle saber lo serias que eran sus intenciones. Llegó a casa y encontró a su padre en el estudio con un vaso de whisky. Cuando Daniel Delgado vio a su hijo, sonrió. ¿Qué? ¿Ya has vuelto? Lo hice rápidamente. Responde Javier con calma. Padre, hablemos. No quiero pelearme, no quiero cortar todo contacto con mi familia, mis parientes. Pero debes entender que hablo en serio. Yo también hablo en serio. No tienes ni idea de lo serio que es, replicó Daniel. Papá, amo a esta chica y voy a estar con ella. He tomado una decisión, no puedes disuadirme. No voy a disuadirte, respondió Daniel. Papá, hablo en serio. Ángeles no quiere volver a la ciudad. Quiero comprar una casa en el campo y empezar una nueva vida. Tienes que entenderme. Entenderte. He dedicado tanto tiempo y esfuerzo a hacerte rico y feliz, y quieres renunciar a todo. ¿Y se supone que tengo que entenderte? No, no te entiendo, gritó Daniel Delgado. No quiero dejarlo todo, pero no me dejas otra opción. Papá, quiero construir mi vida para poder ser feliz. No me dejarás hacerlo. Quieres que viva según tus reglas, pero no puedes, no es justo. Quiero vivir mi propia vida. Esto no es un juego, respondió Javier. Entonces se oyó un fuerte ruido. Javier se estremeció. Daniel lanzó su vaso de whisky contra la pared, haciéndolo añicos. Si crees que voy a apoyarte, estás muy equivocado. No va a suceder. No te quiero con esta chica y no te ayudaré. He bloqueado tu cuenta, no tienes dinero, no puedes comprar una casa. No puedes vivir allí. Creciste en un ambiente completamente diferente. Eres el heredero de una fortuna, mi heredero. ¿Quieres dejarlo todo por esta mendiga? Bien, haz lo que quieras. Nunca aceptaré a ese cuidador en nuestra familia. No va a suceder. Si lo dejas todo y te vas con ella, ya no serás mi hijo. La cara de Javier se quedó petrificada. Comprendió que su padre no le apoyaría. Bueno, eso significa que ya no tiene padre. De acuerdo, si tú lo dices, ahora soy huérfano. Javier se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del despacho. Te vas a arrepentir. No podrás vivir allí. Eres un profesional, un artesano. Necesitas un trabajo. No sabes hacer otra cosa que curar a la gente. ¿Cómo vas a vivir? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cómo vas a mantener a esta mendiga? En un par de meses vendrás arrastrándote a mí de rodillas, disculpándote. Ya verás.
Javier se detuvo en la puerta, pero ni siquiera se volvió hacia su padre. Nunca sucederá. Ya lo verás. Abrió la puerta y salió. Daniel Delgado se cubrió la cara con las manos y rugió de impotencia. Javier subió al coche, tomó el móvil y marcó el número de su mejor amigo. En cuanto una voz contestó al auricular, dijo: «Demian, realmente necesito tu ayuda. Solo puedo contar contigo, nadie más puede ayudarme». Exactamente 2 días después, Javier volvió con Ángeles al pueblo. La chica vio que su coche se detenía a un lado de la carretera. Salió de la casa y corrió hacia la verja. Javier se acercó a ella y le dijo: «Compré una casa a 3 casas de aquí. Quiero que te mudes conmigo. Ahora soy un aldeano, no un millonario, y necesito tu ayuda. No sé qué hacer ahora, pero sé que te necesito. Siento que si estamos juntos, podemos hacer que funcione». «¿Compraste una casa? No puedo mudarme, tú y yo somos extraños. Te quiero y quiero que te cases conmigo. Entonces no seremos forasteros», respondió Javier. «¿Y Lidia? No puedo dejarla. Hemos vivido con ella tantos años que está sola». Javier se encogió de hombros. «No estará sola. Estamos a la vuelta de la esquina. La ayudaremos». «¿Me enseñarás?» «Solo sé tratar a la gente. Soy dentista. No sé cómo es la vida en un pueblo. Y espero de verdad que puedas contármelo todo». Ángeles sacudió la cabeza, sorprendida. «Estás loco». Javier sonrió. «Tal vez, pero ahora me siento más vivo y real que nunca, como si no hubiera vivido antes. Tal vez estoy empezando a vivir. Me asusta, pero me gusta y creo que va a funcionar. Solo acompáñame, no puedo hacerlo solo». Ángeles sonrió, pero guardó silencio. Ángeles y Dolores se mudan con Javier. Un amigo de Javier le prestó el dinero que faltaba. Javier pudo comprarse una casa, la casa que estaba en buenas condiciones. Ángeles dijo que la casa llevaba mucho tiempo en venta, pero el precio era demasiado alto para los lugareños. Una pareja del norte solía vivir allí. Habían comprado la casa y la utilizaban como casa de veraneo, pero luego ya no la necesitaban y la pusieron a la venta. Ahora Javier, Ángeles y Dolores vivían en la casa. Un mes después, Ángeles y Javier se casaron. No hubo una gran boda. Solo hubo una celebración familiar a la que asistieron Javier, Ángeles, Dolores y Lidia. Javier estaba contento. Su amada estaba con él. Le estaba enseñando la vida del pueblo. Primero tuvieron gallinas, luego cerdos y después una vaca. Javier no sabía hacer nada, pero llegó a conocer a sus vecinos. Carla y Cuno eran buenos vecinos. Eran un poco mayores que Javier y estaban muy sorprendidos de que Javier hubiera cambiado la vida en la ciudad por la vida en el campo. Fueron de gran ayuda para Javier y Ángeles. Cuno le contó a Javier cómo manejar a los cerdos, cómo cuidar a una vaca, cómo comportarse con las gallinas. Carla le contaba a Ángeles sus secretos femeninos, cómo hacer que los pepinos crezcan más rápido, cómo hacer que los escarabajos de Colorado no se coman los brotes frescos de las patatas, cómo fumigar los árboles para que las manzanas no se aguzanen. Cuno, Carla, Ángeles y Javier se hicieron muy buenos amigos y se visitaban a menudo. Pasaron 6 meses. Javier ya se había acostumbrado al pueblo. Tenían mucho ganado. Empezaron a vender leche y huevos y a criar conejos. El vecino Cuno los descuartizaba por un módico precio. Javier y Ángeles vendían las canales de carne. Carla enseñó a Ángeles a coser. La chica lo hacía muy bien. Carla corrió la voz por todo el pueblo de que Ángeles era una excelente costurera y pronto empezó a recibir encargos. Al principio le preocupaba no conseguirlo, pero al cabo de unas semanas se sintió segura. Un mes después, Ángeles sufrió un colapso repentino. Menos mal que Javier estaba allí para levantar a su mujer cuando se cayó. Presa del pánico, Javier estuvo a punto de ir al pueblo, al hospital, pero Ángeles le dijo con una sonrisa: «Cariño, no necesito ningún hospital». «¿Qué quieres decir con que no necesitas uno? Te desmayaste, estás enferma, necesitas ir al hospital, necesitas que te examinen». Ángeles sacudió la cabeza y sonrió. «No, amor, estoy bien, solo estoy embarazada». Javier se quedó de piedra. «¿Embarazada? ¿Estás embarazada?». Ángeles asintió. Javier miró atónito a su mujer durante un par de segundos. Luego la cogió en brazos y la hizo girar por la habitación. «¿Vamos a tener un bebé? Dios, qué suerte. Vamos a tener un bebé. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Por qué no me lo dijiste?». Ángeles se rió. «Ponme en el suelo, ya estoy mareada. Estoy a punto de vomitar».
Hace solo un par de días empecé a sospechar. Tenía síntomas, pero tenía mis dudas. Y ahora estoy segura de que no solo son síntomas. Estoy definitivamente embarazada. Javier abrazó con fuerza a su mujer y cerró los ojos. No se había arrepentido de haber cambiado de vida hacía más de 6 meses. ¿Ahora era verdaderamente feliz? Daniel Delgado miró por la ventana, frunciendo el ceño. Observó el paso de los coches. Hace poco más de un año su vida había cambiado para siempre. Su hijo se había ido. Lo abandonó todo, su carrera, su familia, su casa. Se marchó con algún mendigo limpiador y nunca volvió a casa, aunque Daniel pensó que ocurriría muy pronto. Daniel pensaba en su hijo todo el tiempo. Hace unos días no pudo soportarlo más. Contrató a un hombre para averiguar cómo vivía su hijo y hace un par de horas recibió un informe completo. Daniel se enteró de que su hijo se había casado y de que Ángeles estaba embarazada y pronto sería abuelo. Está a punto de ser abuelo y ni siquiera pudo felicitar a su hijo. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir esto en su familia? Su hijo se lió con una mendiga del pueblo, dejó su carrera por esta chica sin pensarlo siquiera. ¿Qué había en ella que Daniel Delgado no podía ver? ¿Tenía razón su hijo? Esta chica era decente y modesta, no necesitaba ser rica. A juzgar por el hecho de que llevaban más de un año viviendo juntos, era cierto. Daniel se había equivocado y ahora se había dado cuenta de su error. Entonces había escuchado a su hija y ahora se daba cuenta de que habría sido mejor no hacerlo. El hijo habría estado mejor resolviendo su propia vida. Solo habían arruinado todo. La puerta del estudio se abrió y Úrsula entró. ¿Me llamaste, papá? Sí, hija, lo hice. Necesito hablar seriamente contigo. Ahora he aprendido algo y quiero contártelo. Daniel le contó a su hija todo lo que había aprendido del detective. Úrsula no dijo una palabra. Miró a su padre en silencio. Palidecía más con cada palabra. Cuando su padre guardó silencio, le tendió una carpeta. Lo abrió y miró las fotos que había hecho el detective. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Suspiró y cerró los ojos. Está contento. Es increíble. Pero realmente es feliz, dijo en voz baja. Padre asintió. ¿Sí? Es feliz. No sabía que sería así, papá. Pensaba que tenía razón, que estaba haciendo lo correcto. Lo entiendes, ¿verdad? Lo sé, hija mía, respondió Daniel en voz baja. Se quedaron en silencio y entonces él dijo: tenemos que admitir que nos equivocamos. Tenemos que admitirlo y pedirle disculpas. Úrsula negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Tendré que disculparme con esa chica. No lo soporto. Tienes que hacerlo. Es culpa nuestra que se haya ido. Culpa nuestra que lo haya dejado todo. Si no la hubiéramos despedido y no nos hubiéramos metido en su vida, las cosas habrían sido diferentes. Probablemente se habría casado con ella y se habrían quedado en la ciudad. Ahora vive allí en el campo y no nos hablamos. Sufro mucho por eso. Y le echo mucho de menos, susurró Úrsula. Entonces ya sabes lo que tenemos que hacer, respondió Daniel. No sé si puedo, dijo Úrsula. Vas a tener que hacerlo, y voy a tener que hacerlo. Los dos, dijo lentamente Daniel Delgado, sin dejar de mirar por la ventana. Al día siguiente se dirigieron al pueblo. Úrsula estaba muy nerviosa, mientras que su padre permanecía sentado en silencio, sin mostrar lo que pasaba por su corazón. Cuando llegaron, no pudieron salir del coche durante mucho tiempo. Hija, tenemos que hacerlo, dijo Daniel. ¿Y si no quieren hablar con nosotros? ¿Y si nos echan? No lo sabremos hasta que lo intentemos. Si no quieren hablar con nosotros, aceptaremos su decisión. Vamos, esto tiene que terminar de una vez por todas. Salieron del coche. El conductor observaba con interés sentado en el coche. El padre y la hija se acercaron a la puerta. Dudaron, sin saber qué hacer a continuación. Entonces vieron a Ángeles. La chica tenía una gran barriga. A punto de dar a luz, caminaba por el patio con una cesta en las manos, sonriendo y murmurando para sí misma mientras acariciaba su gran barriga. Y entonces los vio. Ángeles se detuvo bruscamente y los miró temerosa. Daniel y Úrsula miraron en silencio a la mujer de Javier. Ángeles sacudió ligeramente la cabeza. «Javier, ven aquí», gritó sin apartar los ojos de los huéspedes no invitados. Un momento después, Javier salió de la casa. «¿Estás bien?», gritaste así. «¿Estás bien?», preguntó emocionado y entonces vio a su padre y a su hermana.
Caminó apresuradamente hacia su mujer y cogió a Ángeles del brazo. Se quedaron mirándose durante un minuto y luego Javier suspiró y soltó la mano de Ángeles. Miró a su mujer y le susurró: «Quédate aquí. Iré a verles y averiguaré qué necesitan. No te preocupes, no pasa nada». «Javier, todo irá bien. No dependo de nadie. No nos harán nada más. Nadie va a hacerte daño, amor, te lo prometo. Quédate aquí». Ángeles asintió y Javier se dirigió a la puerta. «Hola, Javier. Queríamos hablar contigo y con tu mujer, si nos disculpas», dijo Daniel en voz baja. Úrsula miró a su hermano con asombro. Tenía un aspecto muy extraño y la expresión de su cara era muy inusual. Al cabo de un momento, Úrsula se dio cuenta de que ella misma desearía tener ese aspecto, feliz, contenta con la vida y el destino. Javier tenía ese aspecto. Úrsula, en cambio, seguía sin encontrarse a sí misma. Javier se quedó callado y luego dijo: «Me has dejado claro que ya no soy tu hijo. ¿No estás satisfecho de que no te toque más? ¿Por qué has venido? ¿Quieres hacer daño a Ángeles? Ahora es mi mujer y no te dejaré hablar con ella. Nosotros tenemos nuestras vidas y tú tienes la tuya. No creo que debamos cruzarnos. No hará ningún bien. Ángeles no debe ponerse nerviosa. En el campo no tenemos la misma atención médica que en la ciudad. Si se pone nerviosa, podría tener un parto prematuro. El paramédico nos ha advertido que evitemos el estrés innecesario. Será mejor que te vayas. No dejaré que nos intimides a mí y a mi esposa». «Hijo, escúchanos. Hemos venido a hablar contigo y a pedirte disculpas», dijo Daniel. «¿Disculparme?», preguntó Javier con incredulidad. Miró a su hermana, que permaneció en silencio, y miró con culpabilidad a su hermano. Ella asintió, mirando a Javier a los ojos. «Lo siento, Javier. Fui estúpida y arrogante. No sabía que saldría así. Pensé que te estaba protegiendo, que sería mejor así». Javier sacudió la cabeza con reproche. «¿Cómo puedes pensar que sería mejor para mí cuando ni siquiera puedes darle sentido a tu propia vida? Ni siquiera sabes lo que quieres y te crees con derecho a decidir mi vida por mí? Úrsula, es hora de que madures y asumas la responsabilidad de tus actos». «Ahora estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de mis actos», dijo Úrsula. «Entiendo que tenemos invitados. Debería poner 2 platos extra en la mesa, ¿verdad? Cenará con nosotros, ¿verdad?». Javier oyó la voz de su mujer detrás de él. La chica escuchó toda la conversación y se acercó. Úrsula tragó saliva antes de hablar. «Lo siento, Ángeles. Quiero pedirte perdón por todo lo que he hecho, por todo lo que he dicho de ti. Siento mucho cómo han acabado las cosas». «No lo estés. Probablemente sea lo mejor. Quizá las cosas habrían sido diferentes si me hubiera quedado en la ciudad trabajando de limpiadora y quizá no habría sido tan feliz. Pero ahora todo está bien», responde Ángeles. Se quedaron en silencio y entonces Ángeles dijo: «Bueno, ¿qué hacen ahí parados? Entren». Daniel dejó marchar al conductor y le dijo que le llamaría cuando tuviera que ir a buscarlos. 1 hora más tarde, cuando Ángeles y Javier habían dado de comer a sus invitados, el padre inició la conversación. «Pedimos disculpas, Javier y Ángeles. Nos equivocamos. Sentimos de verdad haberos hecho daño. Javier, te echo mucho de menos. Me di cuenta de que era un tonto. Siempre quise que mis hijos fueran felices, pero no me di cuenta de que uno puede ocuparse de su propia felicidad. Y me alegro de que no me hicieras caso. Veo que te has convertido en un hombre de verdad. Estoy orgulloso de ti y realmente quiero que nos convirtamos en una verdadera familia. Ángeles ahora también forma parte de nuestra familia y tendrás un hijo, mi nieto, de lo cual me alegro mucho. Realmente quiero que nos comuniquemos más, como nuestras personas más cercanas y queridas a partir de ahora. Por favor, múdate a la ciudad. Javier, tienes que volver a trabajar. Eres tan buen médico que es un verdadero crimen que dejes tu trabajo. No me entrometeré más en tu vida. Tienes una familia que está a punto de crecer. Quiero que no volvamos a pelearnos ni a discutir. Quiero que siempre estemos el uno para el otro». Javier miró a su padre con asombro. Nunca lo había visto así, tan sincero. Javier miró a Ángeles, se sentó en silencio, pensativa, y se acarició la enorme barriga. «¿Qué dices a eso?». Se volvió hacia su mujer. Ángeles le miró confusa. «Esta es tu familia. Nunca tuve una familia de verdad.
Mis padres nos abandonaron. Probablemente nunca nos quisieron a Lola y a mí, ya que no nos necesitaban. ¿Quién es Lola?, preguntó Úrsula. Ángeles la miró. Es mi hermana. Ahora está visitando a su abuela, nuestra abuela no nativa, que nos acogió y crió. Úrsula se sonrojó. Entonces Ángeles continuó. Te miro y me doy cuenta de que daría cualquier cosa por tener una familia así. Y quiero creer que podemos ser una familia de verdad, si eso es lo que quieres, claro. Espero que sí. No estoy resentido contigo y creo que deberíamos olvidar todo lo malo que pasó entre nosotros. Sería lo correcto. Quiero seguir en contacto contigo. Quiero que nuestro hijo tenga un abuelo de verdad. No quiero mudarme a la ciudad todavía. Estamos muy contentos aquí. Podemos quedarnos y quizás mudarnos a la ciudad por el bebé, pero no ahora. Mi alma exige quedarse aquí. Si lo desea, puede venir a visitarnos en cualquier momento. Siempre será bienvenido. Me gustaría mucho tener una hermana mayor, Úrsula. Creo que eres una buena chica. Todos cometemos errores, pero eso no significa que seamos malas personas. Lo más importante es que los reconozcamos. Entonces podremos mirarnos a los ojos con la conciencia tranquila. Daniel miró a Ángeles. Vio el amor que su hijo sentía por su esposa y se dio cuenta de que su hijo había tomado la decisión correcta. ¿Vendrás al menos a visitarnos?, preguntó Daniel a su hijo y a su mujer. Javier cogió la mano de Ángeles y sonrió. Por supuesto, papá. Estaremos encantados de ir a visitarte. Media hora más tarde despidieron a sus invitados. Daniel abrazó fuertemente a su hijo varias veces y luego abrazó a Ángeles, susurrándole al oído. Eres una chica maravillosa y sabia. Estoy increíblemente feliz de tenerte como esposa de mi hijo. No podría haber elegido mejor partido para él. Gracias. Cuando Daniel y Úrsula subieron al coche, suspiraron aliviados. ¿Salió bien, no?, preguntó Daniel, cogiendo la mano de su hija. Todo ha ido perfectamente, papá, sonrió Úrsula. Ángeles y Javier permanecieron largo rato en la puerta. Javier abrazó a su mujer y Ángeles sonrió. ¿Qué crees que pasará después?, preguntó. Ángeles suspiró. No sé qué va a pasar después, pero de una cosa estoy segura. Todo irá bien. La pasaremos muy bien. ¿No es cierto, cariño? Javier la besó y respondió, sí, cariño, vamos a estar bien. Daniel Delgado y Úrsula venían a menudo a visitar el pueblo. Úrsula y Ángeles se hicieron amigas. La hermana de Javier pasaba a menudo la noche con ellos. Cuando Javier y Ángeles tuvieron un hijo, Úrsula incluso se mudó temporalmente para ayudar con el bebé. Lo hizo sinceramente y con mucho gusto. Paseando por el patio con el cochecito, Úrsula se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz. La antigua vida y las tontas preocupaciones parecían tan lejanas como si no hubieran estado con ella en absoluto. Úrsula se dio cuenta de que no había nadie más cercano que la familia. Ella misma soñaba ahora con ser feliz, con encontrar un hombre que la quisiera como Javier quería a su amada Ángeles. Ahora era su sueño más preciado. Úrsula sabía que su padre la apoyaría, aunque quisiera cambiar su vida como la habría cambiado Javier. Ahora las cosas serían muy diferentes para ellos. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.